compañeros, vamos a dar inicio a nuestra actividad el día de hoy, ya con un tema más específico de derecho administrativo, sin que esto quiera decir que lo que hemos visto anteriormente no tiene nada que ver con el derecho administrativo. Es la parte fundamental, la base, los pilares, lo que hemos analizado. Pero hoy vamos a entrar directamente al tema, si quieren lo anotan, que es la administración pública. El tema que vamos a desarrollar la tarde de hoy se llama administración pública. Pero antes, pues para que podamos tener el contexto, necesitamos saber algunos aspectos importantes que pues ya lo hemos visto en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, y por eso se les mandó un mensaje a través de José para que procuraran tener en su mano nuestra Constitución, porque nos va a servir para desarrollar este tema. No olvidemos que nuestra Constitución tiene tres partes, ¿verdad? La dogmática, orgánica y la práctica, y también su preámbulo. En el derecho administrativo nos vamos a enfocar en la parte orgánica, ¿verdad? Que es la organización del Estado, principalmente en el organismo ejecutivo. Entonces, debemos de empezar la clase de hoy teniendo bien claro qué clase de Estado tenemos en Guatemala. Y eso nos lo da la misma Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 140. Nos dice, nos habla del Estado y su forma de gobierno. Entonces, para no hacer un monólogo, voy a pedir al azar a alguien que nos quiera apoyar para darle lectura a ese artículo despacio. Yo le voy a indicar dónde ir haciendo altos para que subrayemos aspectos importantes. Alguien que voluntariamente quiera apoyar, por favor. Natalie, muy bien Natalie, gracias. Y levantó también Rosy, pero se nos adelantó Natalie. Entonces, ¿sería usted tan amable, Natalie, de darle lectura al 140, pero desde donde dice título tercero, que habla del Estado, por favor? Sí. Título tercero, el Estado. Capítulo 1, el Estado y su forma de gobierno. Artículo 140, Estado de Guatemala. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano. Paremos ahí, Natalie, por favor, ¿verdad? Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano. Eso lo subrayamos, por favor, porque es importante. Miren, de cuenta como que yo tengo una bola de cristal, ¿verdad? Una bola mágica, y no se va usted a salvar, o ustedes, de que les hagan esa pregunta en su examen privado. Entonces, volvámoslo a leer, artículo 140, Natalie, por favor. Artículo 140, Estado de Guatemala. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Hasta ahí paremos, ¿verdad? Entonces ahí el mismo artículo nos dice, nos habla de la organización, ¿verdad? Que dice organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Volvamos a leer el artículo completo, Natalie, por favor. Muy bien, licenciado. Artículo 140, Estado de Guatemala. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Gracias, Natalie. Eso último, donde dice su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo, yo les pediría que le pongan un triple subrayado, ¿verdad? Porque es sumamente importante. Gracias por su participación, Natalie. Volvemos entonces. Yo les he recomendado de que la Constitución que ustedes deben de adquirir o tener, si no lo han hecho, háganlo, es la que ha editado la Corte de Constitucionalidad.
al igual que la ley de amparo, ¿verdad? Son dos instrumentos que las ha editado, las venden ahí en la Corte de Constitucionalidad y nos van a servir para toda la vida, ¿verdad? Para toda la vida. Yo cometí el error cuando me sometí a mi examen privado, estoy hablando 30 años atrás, de prestar algunas de mis leyes, copias y libros. Ya no me las devolvieron, ¿verdad? Al final pienso que quizá me hicieron un favor porque me obligaron a volverlas a comprar, a volverlas a estudiar, a subrayar, pero ya no es lo mismo, ¿verdad? Porque en ese año que yo le dediqué a estudiar a mi privado, yo también recibí cursos de preparación de privado, son necesarios, ¿verdad? Uno necesita un entrenador. Entonces, tenía un montón de anotaciones y subrayados importantes. Y aunque lo he vuelto a hacer, ¿verdad? Con una constitución más reciente, me refiero a que la compré mucho después, ya no es lo mismo. Perdí un valioso trabajo, entonces, consejo es que ustedes no presten ni sus códigos, ni sus cuadernos, ni sus libros, nada. Lamentablemente ya no los devuelven, ¿verdad? Y eso no es ser egoísta. Usted está haciendo una inversión, es diligente, subraya, anota, y después viene alguien y de la nada, pues qué bonito tener ya un código, una constitución ya bien trabajada, subrayada, etcétera, con los aspectos importantes. Entonces, es un libre albedrío, ¿verdad? Yo el consejo que le doy es no los preste, ¿verdad? Ya no los devuelven, ¿verdad? Y además es su inversión. Pero volviendo, ¿por qué es que les recomiendo esta constitución editada por la Corte de Constitucionalidad? Porque tiene jurisprudencia. En el laboratorio anterior analizamos la ley del organismo judicial y en el artículo 2 de la ley del organismo judicial tenemos reguladas las fuentes del derecho. Y la principal fuente del derecho es la ley, ¿verdad? La norma. Pero también la doctrina, la jurisprudencia y la costumbre la complementarán, ¿verdad? Entonces, las fuentes del derecho se dividen en principales y accesorias. Principal, la ley, y accesorias, la doctrina, jurisprudencia y la costumbre. Entonces, es fundamental para el estudio de un abogado también manejar jurisprudencia. Y me voy a permitir, ¿verdad?, leerles una de las tantas sentencias que está en esta Constitución, un extracto de una sentencia que nos indica qué clase de Estado tenemos en Guatemala. Y lo dice así. Dice: la organización política del Estado se encuentra regulada en la parte estructural de la Constitución. En otras palabras, en la parte orgánica, ¿verdad? Luego, en las disposiciones correspondientes al Estado, es lo que nos apoyó aquí Nátile, leyendo el título 3, el Estado, y el capítulo 1 y el artículo 140. Dice: en las disposiciones correspondientes al Estado, su forma de gobierno, ya lo vimos, el ejercicio del poder público y los organismos estatales. Prácticamente esta jurisprudencia nos está llevando a lo que estudia el derecho administrativo, ¿verdad? El poder público. Ese es tema de nosotros, ¿verdad? Su organización, o sea, los órganos estatales, el órgano administrativo. En ellos, la legitimidad de los funcionarios públicos. Va a ser otro tema que vamos a tener que desarrollar acá, los funcionarios públicos de elección popular que integran los organismos legislativo y ejecutivo, y las corporaciones municipales basadas en elección popular. Prácticamente nos está dando esa jerarquía administrativa que también va a ser parte de nuestro estudio en Derecho Administrativo, ver cómo están organizados los organismos del Estado.
la jerarquía, ¿verdad?, de los funcionarios públicos, desde el presidente, vicepresidente, secretarías, ministerios, direcciones, gobernaciones, etcétera, etcétera. Pero en cuenta cómo la jurisprudencia nos ayuda a entender también la ley, porque como es fuente accesoria, dice la doctrina que la complementará. Entonces nos habla acá de elección popular, repito, ¿verdad? Los organismos legislativo y ejecutivo y las corporaciones municipales basadas en elección popular. Vamos a tener que ver también las municipalidades, las corporaciones municipales. Vamos a tener que ver el código municipal. Ya les dije, no los quiero asustar, tal vez me estoy quedando cortito. Para el examen privado son más de 50 leyes administrativas. Ya anunciamos que la próxima ley que vamos a analizar nosotros en clase es la ley del organismo ejecutivo. Ley del organismo ejecutivo, ley orgánica del ejecutivo. Esa es la próxima ley, por si no la tienen hay que adquirirla y empezarla a leer con suficiente tiempo. Entonces, de elección popular, tales como el presidente, dice, vamos a ver aquí también funciones del presidente, cómo es que se elige, requisitos. Luego el vicepresidente de la República, los diputados, vamos a ver también los ministros, viceministros, el consejo de ministros, los alcaldes y las corporaciones municipales. Vamos a ver los concejales también, que es lo que se llama el poder local, que proviene de un régimen especial político, dice, electoral, que norma también la consulta popular. También lo vamos a analizar acá en Derecho Administrativo. Ese régimen se orienta a hacer efectiva la participación ciudadana, nosotros, los ciudadanos, los gobernados, en aplicación de la democracia, ¿verdad? Ya lo leímos, qué clase de gobierno tenemos, qué clase de Estado tenemos en Guatemala, ¿verdad? En representación de la aplicación de la democracia representativa a través de elecciones populares libres, al ejercitarse los derechos políticos o de libertad de los ciudadanos para elegir y ser electos a cargos públicos mediante el sufragio universal. Todo eso nos resume esta jurisprudencia, parte de lo que estudia el derecho administrativo 1 y 2. Esa es la parte sustantiva. Después van a pasar ustedes a procesal administrativo, donde ya van a ver los procedimientos administrativos y los procesos judiciales en materia administrativa. Quiere decir que la parte sustantiva la vamos a obtener en Derecho Administrativo 1 y 2, y después pasarán ustedes a la parte procesal administrativa. Entonces, des en cuenta la importancia de este artículo 140, aunado a la jurisprudencia que ha dictado la Corte de Constitucionalidad. Hay muchas sentencias acá después de cada artículo que le anteceden, para que nosotros podamos entender un poco más qué nos quiso decir el legislador en un artículo. Entonces, es bien importante que puedan ustedes obtener esa Constitución y esa ley de amparo editada por la Corte de Constitucionalidad. Entonces ya vimos que en el artículo 140 de nuestra Constitución tenemos al Estado de Guatemala. Y tenemos principalmente que resaltar que es un Estado libre, independiente, soberano, ¿verdad? No podemos permitir nosotros como guatemaltecos la injerencia extranjera. Aunque Guatemala tiene socios económicos, políticos y sociales con otros estados, amigos, ¿verdad? Por eso no les faculta para que tengan que someterse y violentar nuestra soberanía, ¿verdad? Deben de respetarse. Y nosotros somos los llamados a hacer respetar que ningún gobierno extranjero, ningún embajador, ningún funcionario diplomático pueda estar interfiriendo en nuestra soberanía.
Luego el mismo artículo nos dice organizado, ¿verdad? Para garantizar a sus habitantes, somos nosotros. Cuando hablamos de organización, vamos a ver aquí el órgano administrativo, ¿verdad? Por ejemplo, un Ministerio de Finanzas, un Ministerio de Economía, de Medio Ambiente, un Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo es que está organizado, vamos a ver esa jerarquía administrativa, sus competencias administrativas, ¿verdad? Para qué fue creado cada ministerio, qué es lo que les compete. Todo eso es lo que estudia el derecho administrativo. Luego vemos que esa organización del Estado está para garantizar a nosotros los habitantes el goce de nuestros derechos y de nuestras libertades. Luego cierra el artículo diciendo, porque es pregunta del privado, ¿verdad? ¿Qué sistema de gobierno tenemos en Guatemala? La Constitución nos da la respuesta. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Eso de republicano, alguien intervino en la sección anterior, es sinónimo de presidencialista, ¿verdad? Republicano quiere decir que hay un presidente, un vicepresidente, electos en sufragio universal, ¿verdad? Donde todos los ciudadanos, ya lo dice la jurisprudencia de la CC, tenemos derecho de elegir y ser electos. Entonces es sumamente importante este artículo, principalmente para el estudio del derecho administrativo, para su examen privado. En otras palabras, el derecho administrativo le va a servir a usted si el día de mañana usted quiere ser presidente, vicepresidente, quiere ser ministro, quiere ser gobernador, quiere ser alcalde, no sé. O quizás ser como abogado, también asesor de estos funcionarios públicos, ¿verdad? Entonces, el derecho administrativo tiene que ver con esa organización del Estado, principalmente del organismo ejecutivo. Entonces ya vamos entendiendo que estudia el derecho administrativo. Creo que Rosy había levantado su manita ahí para no dejarla también con el deseo de participar. Le voy a pedir que si puede intervenir para que nos apoye con la lectura de otro artículo, por favor. Sí, licenciado. Gracias, Rosy. Muy amable siempre por participar. El artículo que le voy a pedir que nos lo lea despacito porque yo la voy a ir interrumpiendo para hacer subrayados y aclaraciones es el 141, por favor, de nuestra Constitución. Artículo 141. Soberanía. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega, para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. Ahí paremos, porque después viene otra parte que necesita explicación, Rosy y compañeros, ¿verdad? Entonces, lo que nos acaba de leer Rosy es la soberanía, ahí está el fundamento constitucional de la soberanía, el 141. Dice la soberanía radica en el pueblo, o sea que está en nosotros los guatemaltecos. ¿Quiénes, verdad, la delegamos para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, ¿verdad? Son los tres poderes del Estado. Luego ahí me gustaría, volvamos a leer el artículo hasta el final. Por favor, Rosy. Está bien. Artículo 141. Soberanía. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega, para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Muy amable. Yo les pediría que ahí a eso de la subordinación entre los mismos es prohibida, pónganle un triple subrayado. Gracias por su intervención, Rosy, muy amable. Vamos a continuar. Entonces, esto de la subordinación lo vamos a ver también en nuestro curso. Se refiere al órgano administrativo, ¿verdad? Y a la jerarquía administrativa y la competencia administrativa. La subordinación es de que pues hay un
gobernante, ¿verdad? Que es el presidente de la República, luego el vicepresidente, están las secretarías, los ministerios, viceministerios, hasta el empleado más pequeño, ¿verdad? En jerarquía, ¿verdad? Entonces, entre ellos sí hay subordinación. Pero entre los tres poderes del Estado, la subordinación es prohibida. Anote, lo que existe es coordinación. Entre los tres poderes del Estado es coordinación. Y todo eso son preguntas de privado, ¿verdad? Se tendrá que explicar qué es la subordinación, cómo se manifiesta. Más adelante vamos a entender la jerarquía administrativa, la competencia administrativa, los fines del Estado, el bien común, etcétera, etcétera. Pero hoy lo que nos centra en esta clase es la administración pública. Pero este es como el preámbulo a entender qué es la administración pública, sabiendo qué es el Estado, qué clase de Estado tenemos, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos claro que entre los tres poderes del Estado la subordinación es prohibida. El presidente le podría pedir, por ejemplo, al legislativo, al Congreso, que le apruebe una iniciativa de ley, pero no le puede ordenar, porque no hay subordinación. Va a haber una comisión específica en el Congreso que lo va a analizar, va a pulir la iniciativa de ley y la va a llevar al Pleno para su aprobación. Puede ser que la aprueben o no. Pero el ejemplo más sencillo de coordinación lo hemos vivido con esta famosa pandemia, con los estados de excepción, ¿verdad? Cuando el Ejecutivo, el presidente, tuvo necesidad de decretar estados de excepción, pero tiene que ser aprobado o improbado por el Congreso de la República. Si lo imprueba, definitivamente no hay estado de excepción. Y es que el estado de excepción, que lo vamos a ver más adelante con nuestro estudio, es para que el Estado, el Ejecutivo, pueda hacer compras, ¿verdad? Por esa emergencia que hay, sin aplicar la ley de contrataciones del Estado, sin licitar, etcétera, que son leyes que vamos a ver acá en clase, la ley de contrataciones del Estado, la ley del servicio civil, que nos determina cómo entrar a la administración pública, etcétera, etcétera. Por eso le digo, es una cantidad de leyes increíbles, ¿verdad? Las que existen. Les contaba yo en la clase anterior a los compañeros que cuando yo me examiné, pues lógicamente es tanto lo que hay que leer, especialmente en derecho administrativo. Tal vez no es lo complicado aprenderse qué es administración pública, qué es jerarquía administrativa, qué es competencia, qué es funcionario público, órgano administrativo, acto administrativo. Eso se lo aprende uno. El grado de dificultad está en la gran cantidad de leyes que tenemos que leer para ese examen privado. Yo les voy a dar un consejo o un chivo de que hice yo hace 30 años, ¿verdad? La única diferencia es que en ese entonces sí sorteábamos nuestra terna antes, ¿verdad? Mucho antes. Entonces ya sabíamos quiénes iban a ser nuestros examinadores. Ahora entiendo que el día del examen es que se sortea, pero aún así, en esos minutos previos a ingresar al cubículo donde nos examinan, pues aunque sea ahí empezar a averiguar el catedrático de Derecho Administrativo, ahí me voy a referir, ¿dónde trabaja? ¿Verdad? Porque es clave, uno tiende, ¿verdad? A orientarse hacia donde uno trabaja. Yo descubrí que, por ejemplo, el que me examinó a mí en Derecho Administrativo, ya en paz descanse, ya falleció, en ese entonces era presidente del Tribunal Supremo Electoral. Entonces la lógica, ¿qué me decía, verdad?
que me decía que se iba a orientar con la ley electoral de partidos políticos, ¿verdad? Con esas 4 normas o leyes constitucionales que hemos visto aquí, la ley de libre emisión del pensamiento, la ley de partidos políticos, la ley de orden público, la ley de amparo. Yo sabía que por ahí esa iba a ser su base, y así fue. Entonces, el privado, como se dan cuenta, no es solamente estudiar, es tener astucia, seguir consejos, ¿verdad? Por eso es que me gusta a mí contarles mi experiencia para que, como dicen, pam, para tu matate. Entonces, es una muy buena estrategia y así pues con las otras materias, pero como estamos hablando de derecho administrativo, es sabio, es prudente, ¿verdad? Indagar dónde es que la hora que nos va a evaluar en derecho administrativo. Y es una como constante, ¿verdad? Es como una constante. Yo he dado cursos de preparación de privado. En mi tiempo de estudiante tuve necesidad de recibir cursos, son útiles, son necesarios, ¿verdad? Porque lamentablemente pues venimos mal en los semestres regulares. Y para ese examen sí hay que estudiar, ¿verdad? Ahí sí no hay salida. Y como es tanto, pues hay que estudiarlo todo, ¿verdad? Si supiéramos qué nos van a preguntar, solo estudiamos eso. Por ejemplo, si hablamos de nuestra comprobación de lectura del miércoles, ustedes ya saben sobre qué va a versar. Entonces, tuvieron que haber leído, estudiado, subrayado, etcétera, eso. Porque de eso alguien me preguntaba a mí, Licky, ¿cómo es eso de la comprobación? ¿Tenemos que desarrollarle todos esos temas? No. Yo les di un listado de temas, ¿verdad? De ahí, pues voy a sacar algunas variantes, ¿verdad? No sabemos qué variante le va a tocar, y 15 preguntas sobre temas de los que dejé para que usted estudiara, ¿verdad? Ese sería el sistema. Ustedes no han tenido aún la experiencia conmigo, por lo menos, y tiene ponderación, ¿verdad? Va a sumar puntos para su primera nota de examen parcial, que ya estamos a las puertas. Yo presumo que va a ser la semana del 16 de agosto en adelante, ¿verdad? Lamentablemente no me han confirmado oficialmente fechas de exámenes parciales para poder programar clases y todo lo demás. Pero yo ya tengo, incluso con la clase de hoy y lo que hemos visto hacia atrás, como para hacer 100 preguntas, ¿verdad? Solo con la clase de hoy ya tengo una gran cantidad de preguntas para su primer parcial. No digamos con los laboratorios, no digamos con la comprobación de lectura y lo que hemos analizado de nuestra constitución política, la ley de amparo y la ley del organismo judicial. O sea, material para el primer examen parcial, yo ya tengo suficiente, más la clase de hoy. Entonces, volviendo al tema, ¿verdad? Lo que nos apoyó Rosy con la lectura, que está en el 141 de nuestra Constitución, ahí nos dice que es la soberanía, un tema sumamente importante. Ahora pasemos ya al tema de la administración pública. Pero vamos a entender primero qué es la palabra administración, sin apellido pública, ¿verdad? Después le vamos a poner el apellido pública. Yo soy obediente, yo me apoyo en un diccionario, mejor si es de la Real Academia de la Lengua Española, y ahí encuentro, ¿verdad?, una versión chiquitita para no hacerme problema. Dice que la administración, ¿verdad?, en sí es un conjunto de funciones que se realizan para administrar, gobernar, organizar con una economía, ¿verdad? Economía es presupuesto. Aquí vamos a tener que analizar en clase la ley del presupuesto de la nación, ¿verdad? Una de las tantas leyes que hay que leer. Entonces, ahí encontré esa definición chiquitita que es fácil de aprender, solo de administración. Conjunto de funciones que se realizan para administrar, gobernar, organizar con una economía, con un presupuesto.
Pensemos que usted es un empresario, aunque sea pequeño empresario, ¿verdad? Tiene usted su negocio pequeño. Si no tiene usted esa capacidad de administrar, va a fracasar. Si no tiene ese conjunto de funciones que se realizan para administrar, dirigir, aunque sea 2 empleados, eso es gobernar, organizar, ¿verdad? Él va a estar en la caja, usted va a estar atendiendo clientes, usted va a estar supervisando. Eso es organizar, gobernar. Pero necesita también un presupuesto, una economía para invertir, ¿verdad? Y esa inversión hacerla exitosa, productiva. Entonces, eso es la administración, ¿verdad? Así, sin apellido. Pero nos interesa saber, después al ponerle apellido, qué es la administración pública, ¿verdad? Pero siempre de obediente con el diccionario encuentro aquella llamémosle stricto sensu, más sencilla. Esta llamémosle lato sensu, un poquito más complicada con más elementos, ¿verdad? Pero hay que irse formando primero un buen concepto para poder dar una buena definición. Vi en ese diccionario también otra versión que es un proceso social, ¿verdad? Los sociales somos nosotros, los humanos, los seres humanos, ¿verdad? Los gobernados, en este caso, los ciudadanos, que lleva consigo la responsabilidad de planificar, ¿verdad? O sea, la administración también tiene que ver con la planificación. Y luego, y regular en forma eficiente las operaciones. Debe haber una normativa, debe haber un reglamento, ¿verdad? Eso es regular en forma eficiente las operaciones de una empresa para lograr un propósito deseado. Cuando hablamos de empresa, ya le pongamos el apellido administración pública, esa empresa va a ser el Estado, ¿verdad? Ya para que pueda ya tener sabor a administración pública. Pero también encontré que la administración es un arte, es una técnica de dirigir o inspirar a los demás en base a un profundo y claro conocimiento de la naturaleza humana. Sin que suene a comercial, ¿verdad? Pensemos el que hizo la fórmula de la Coca-Cola, ¿verdad? Una fórmula súper exitosa. ¿Cuántos años tiene la Coca-Cola de existir, ¿verdad? Pero él, en base a eso, tuvo que inspirar, ¿verdad? Tuvo que tener el arte, tuvo que convencer a una cantidad de personas y emprender, ¿verdad? Y lógicamente tuvo que asociarse de gente que fuera capaz, ¿verdad? Que tuviera arte, que tuviera técnica, que pudiera dirigir, pero principalmente inspirar a los demás con base en un profundo y claro conocimiento de la naturaleza humana. Inventó o hizo la fórmula de la Coca-Cola, tenía que darle ese toque, ¿verdad? Ese toque que le gustara a un sector de la población, ¿verdad? En base a un conocimiento, tuvo que hacerse un estudio, etcétera, de los paladares, de los sabores que les gustaba a la mayoría de personas. Además que por la cafeína que contiene también es un estimulante, ¿verdad? Como lo es el café. Entonces, en síntesis, podemos decir que la administración, imagínense qué fácil, ¿verdad? Concluyendo, es una ciencia, es un arte, ¿no? Saber gobernar, administrar, inspirar, planificar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero dentro de un ámbito social. Ya le vamos a poner el ingrediente político, ¿verdad? Porque entramos ahorita a qué es la administración pública, ¿verdad? Porque eso es lo que le interesa al derecho administrativo. Claro que le interesa la administración, pero le interesa con apellido, ¿verdad? Pública. Y eso es lo que estudia el derecho administrativo, la administración pública.
Entonces, cuando hablamos de la administración pública, todo lo anterior, empresa, pero aquí ya interviene el Estado, ¿verdad? Por eso es que fuimos primero al 140 y 141 para entender, ¿verdad?, qué era el Estado, qué clase de gobierno tenemos, etcétera, etcétera. En la administración pública ya interviene el Estado, los gobernantes y los gobernados. Ya pasan a ser parte de los elementos que definen qué es la administración pública. Y en este caso nos interesa exclusivamente para derecho administrativo el organismo ejecutivo, que es el ente encargado de la administración en la acción pública, ¿verdad? De ahí, ¿verdad? Como está el Estado y su acción es en la administración pública, por eso es que se le llama administración pública, con esos ingredientes. Eso estudia principalmente el derecho administrativo. También, ¿verdad?, por otra parte, son los órganos del Estado, ¿verdad?, ya como una estructura. Prestando servicios públicos, ¿verdad? Aquí vamos a entender qué es órgano administrativo, qué son los servicios públicos. Ya mencioné la jerarquía administrativa, la competencia administrativa. Todo eso es importante y eso es lo que estudia el derecho administrativo. Entonces son los órganos del Estado prestando servicios públicos. Lógicamente, bien organizados jerárquicamente, ¿verdad? Jerarquía administrativa. Respetando sus competencias administrativa, en base a una subordinación. Porque aquí sí hay subordinación, ¿verdad? Esa jerarquía administrativa nos da un gobernante y gobernados que están subordinados a ese gobernante, ¿verdad? El presidente, vicepresidente, secretarías, ministerios, direcciones, etcétera, etcétera. Hasta el empleado jerárquicamente más sencillo, ¿verdad? El que saca una fotocopia, el que hace la limpieza, el que lleva mensajes, etcétera, ¿verdad? Desde el funcionario, que también vamos a entender aquí en derecho administrativo qué es el funcionario público, de ahí que vamos a tener que estudiar la ley del servicio civil para ver cómo es que se entra a esa administración pública, cómo es que se puede hacer uno funcionario público, porque aparte es por elección, ¿verdad? Y aparte es cuando uno aplica para una plaza de trabajo y pasa a ser burócrata. Ahora, burócrata quiere decir atrás de un escritorio, ¿verdad? Por eso es que se le dice a los empleados públicos burócratas, porque se supone que están atrás de un escritorio prestando un servicio público. Entonces, de aquí la importancia que tiene la parte orgánica de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Ya aterrizando, ¿verdad? Ya la vimos a grosso modo, ya sabemos que tiene 281 artículos, 3 partes, una dogmática, orgánica y una práctica. Pero nos vamos a centrar fundamentalmente en la parte orgánica. Y esa parte orgánica tiene que ver con los 3 organismos del Estado, pero nos vamos a centrar en el organismo ejecutivo. Por ahí, ¿verdad?, cuando hablemos de las interpelaciones a los ministros, de las iniciativas de ley, estados de excepción, pues vamos a meternos un poquito con el legislativo. Se van a meter un poco con el judicial cuando pasen a procesal administrativo, ¿verdad? Pero ahorita con la parte sustantiva nos vamos a centrar en el organismo ejecutivo. De ahí, ¿verdad?, que la próxima ley, repito, que vamos a analizar es la ley orgánica del Ejecutivo, para que la empiecen a leer y oportunamente les indicaremos, dependiendo cómo estén los parciales y todo eso, ya planificar en qué momento vamos a pasar un laboratorio sobre la ley orgánica del Ejecutivo. Quiero hacer un paréntesis porque volvemos a la Constitución
necesitamos saber para la administración pública cuáles son los elementos del Estado. ¿Ah? Y después vamos a ver los elementos de la administración pública. Son dos cosas diferentes. Quiero que sepan ustedes que elemento quiere decir todo aquello que debe de existir antes de que exista una institución. Por ejemplo, elementos pro construcción de un edificio. Necesitamos un terreno, ¿verdad?, que sea propio. Si hay una construcción, una licencia de demolición, planos, ¿verdad?, una licencia de construcción, ¿sí?, ingenieros, arquitectos, albañiles, materiales, todo lo que usted se imagine que debe de existir para que exista ese edificio, se le dicen elementos pro construcción edificio. Pero nos interesa ahorita ver los elementos del Estado, entonces todo lo que debe de existir para que pueda existir un Estado. Uno, se me ocurre, bueno, no se me ocurre a mí, ¿verdad? Está en la Constitución. Pero les pregunto, ¿creen ustedes que puede existir un Estado sin territorio? No. Entonces, el territorio es un elemento del Estado. Pregunta de privado. ¿Creen ustedes que puede existir un Estado sin población? Entonces, la población es otro elemento del Estado, ¿verdad? Pregunta de privado. ¿Creen ustedes que puede existir un Estado sin un gobierno? Entonces, el gobierno es otro elemento del Estado. ¿Creen ustedes que puede existir un Estado sin soberanía? La soberanía también es un elemento del Estado. Habrán muchos más, pero hemos señalado los más importantes y que contemplan nuestra Constitución. Conclusión. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Territorio, población, gobierno, sí, y la soberanía. Esos serían los 4 elementos más importantes. Pueden haber muchos más, ¿verdad? Pero con estos que nosotros desarrollemos en un examen privado, hemos cumplido con responder correctamente si nos preguntaran cuáles son los elementos del Estado. Ahora, otra posible pregunta que nos puedan hacer, los elementos de la administración pública. Anoten, ¿verdad? Está el elemento formal, ¿verdad? El elemento formal lo proporciona la ley, las leyes, ¿verdad? Toda esa organización jurídica que nos confiere la Constitución, ¿verdad? Primero la Constitución y de ahí todas las demás normas, reglamentos, ¿verdad? Todas las disciplinas que se relacionan con el derecho administrativo. Aparte las específicas, pero ahí todas las disciplinas se desarrollan con el derecho administrativo. Por ejemplo, en el Código Civil encontramos la personalidad del Estado, ¿verdad? Imagínense. Y tal vez usted va a buscar en un montón de leyes administrativas y lo tenemos en el Código Civil. Entonces, se relaciona el derecho administrativo con todas las disciplinas. Eso es lo que se le conoce en la administración pública el elemento formal, ¿verdad? 1. 2. El elemento científico. Quiere decir que la administración pública ya vimos que administrar es una ciencia, ¿verdad? Entonces, el elemento científico es importante, pues está conformada por todos esos procedimientos científicos que se requieren para poderse desarrollar, ¿verdad? Usted quiere una licencia de construcción, hay un procedimiento específico para adquirir. Quiere sacar un pasaporte, hay un procedimiento, hay requisitos. Quiere comprar un vehículo, también hay un procedimiento, hay que pagar un impuesto de circulación, etcétera, etcétera.
Entonces, esos son ejemplos del elemento científico. El formal, las leyes. El científico, los procedimientos científicos, ¿verdad? Que fueron creados, ¿verdad? Por eso se llaman procedimientos administrativos, ¿verdad? Que también lo vamos a ver acá, y qué es el acto administrativo también, ¿verdad? Es parte del estudio de administrativo 1 y 2. Luego hay un tercer elemento que se llama elemento dinámico. Elemento dinámico. Esto lo proporciona ese cambio constante de la sociedad y en las distintas formas de gobierno. La administración pública no es la misma que hace 100 años. Bueno, yo le voy a hablar, por ejemplo, de los 70s, ¿no? No le voy a hablar de 100 años que no lo viví, pero en los 70 sí, aunque todavía era muy jovencito, pero lo viví. Era otra Guatemala. Rara era la casa donde había un teléfono, una línea telefónica. En esa época, adquirir una línea telefónica, pregúntenle a sus papás, a sus abuelitos. Era un dolor de cabeza. Ahora hay quienes tenemos 1, 2, hasta 3 celulares, ¿verdad? En esa época, aún en los 70 no había internet, ¿verdad? Si no hubiésemos podido estar dando clases virtuales, ¿verdad? Porque era otra época, otro momento, ¿verdad? De la sociedad. Ese es el elemento dinámico, ¿verdad? La administración pública es cambiante, va conforme a la actualidad, es el elemento social y tiene que ver mucho también el sistema de gobierno. En Rusia tienen su propio sistema de administración, en Alemania, en Ucrania, en España. En Guatemala tenemos nuestro propio sistema de administración pública. Y eso lo desarrolla el elemento dinámico. Ya hablé del material, del formal, hablé también del científico, del dinámico. Voy a hablar ahorita de uno no menos importante, el material, elemento material. Eso lo proporcionan las instituciones físicas, pero no solo el edificio de finanzas, por poner un ejemplo. Las personas que están adentro, a nosotros, ¿verdad? Los empleados y funcionarios públicos. A eso se le llama el elemento material, ¿verdad? La institución física en sí, toda su organización y el personal, ¿verdad? El funcionario público y el personal también administrativo que labora ahí en esta institución. Entonces tenemos el formal, científico, dinámico, material. Tenemos también el elemento que le podemos llamar arte, ¿verdad? Porque el elemento arte, el administrar es un arte. Hay que administrar con estrategia, con elegancia, con pasión, ¿verdad? Si no se tiene el arte de administrar, somos un fracaso, ¿verdad? Quiero hacer claro, antes de hablarles del último elemento, que lo hice en la otra sección, yo les estoy enseñando el derecho administrativo como el deber ser, ¿verdad? Yo soy docente, tengo que enseñarles las instituciones y la ley. No es mi espacio en administrativo 1 ni 2 volverme un analista político o un crítico. Y tampoco vamos a permitir eso en las intervenciones, ¿verdad? Que mire que yo trabajo en no sé dónde, que mire que el actual presidente, que mire... No, no estamos para eso, ¿verdad? Eso es ciencia política, y hay que hacer análisis, ese es derecho administrativo, el deber ser, ¿verdad? Cómo sucede, cómo se hacen las cosas en la calle, es otra cosa. Si el día de mañana usted llega a ser un funcionario público o asesor, haga las cosas como lo dice la ley, como lo dice nuestra Constitución, como lo dice el elemento formal. Entonces ya por último, el elemento técnico, ¿verdad? Se necesita gente técnica, especialista, como dice el zapatero a tus zapatos, ¿verdad? No vamos a tener, aunque ha sucedido, ¿verdad?
pero yo creo que un abogado no funcionaría como ministro de salud. Ahí tiene que ser un médico, pero también un médico no solo que sea médico. Yo, si fuera presidente y nombrara a mi ministro de salud, pues en las hojas de vida que me presenten los que pretenden ser ministros, buscaría un perfil de alguien que haya recibido una especialización, maestría en administración, ¿verdad? Porque eso es lo que va a ir a hacer al Ministerio de Salud. Entrar ese ministerio. Claro que técnicamente, con conocimiento, ¿verdad? De temas de salud. Entonces, eso sería en resumen los elementos de la administración: formal, científico, dinámico, material, el elemento arte y el elemento técnico. Concluyendo ya con los minutos que nos quedan, ya tenemos suficientes elementos como para ir creando ya una definición. Yo les voy a dar la mía, si quieren la anotan, si no, con los elementos que ustedes ya tienen, podrían formar la propia, ¿verdad? O el texto que ustedes decidieron, o los textos que obtuvieron, etcétera, crear una definición de la administración pública. Entonces yo diría que la administración pública es una ciencia, ¿verdad? Miren cómo estoy usando sus elementos. Es un arte, es una técnica, es dinámica, necesariamente formal, ¿verdad? La ley, con toda una estructura, ¿verdad? Y organización, ¿verdad? Un órgano administrativo material, ¿verdad? No solo físico, sino también con su personal. Pero estos ingredientes no deben de faltar, sin perder de vista lo político y social. Entonces, ¿cómo nos quedaría mi definición de administración pública con estos elementos? Es una ciencia, es un arte, es una técnica, es dinámica, necesariamente formal, con toda una estructura de organización material, político y social, ¿verdad? Llamémosle esta definición stricto sensu. Tratemos de dar una definición con un poquito de elementos más, ¿verdad? Es político y social, ¿verdad? Con esos dos ingredientes. ¿Por qué político? Porque lo ejercen los políticos en el Estado, ¿verdad? Por elecciones, en un sufragio, ¿verdad? Universal, ¿verdad? Yo no puedo ir a meter mi currículum y pedir trabajo como presidente, ¿verdad? Tengo que ir a un sufragio, ¿verdad? Aparte es como empleado, funcionario público, sí puedo ir a pedir pues que me den trabajo, etcétera, en base a la ley del servicio civil. Entonces, le estamos poniendo dos ingredientes más, político y social. Ya hablamos por qué político. Social, porque se administra a los gobernados, a nosotros los ciudadanos. Nosotros somos los gobernados. No pagamos la calcomanía del impuesto de circulación. Ya salió ahí que iban a multar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque somos los gobernados. Y recuérdense que se necesita ese aspecto económico, ¿verdad? Un presupuesto. Sin eso no podría cumplir el Estado sus fines. No podría gobernar, no podría administrar. Se necesitan recursos. Por eso es que vamos a analizar aquí también la ley del presupuesto del Estado. Cada año hay que aprobar un presupuesto para la nación, ¿verdad? Entonces, una ley que también vamos a tener que analizar. ¿Cómo es que se hace esa administración pública? Ya para ir terminando. Con estructura y dirección. De no ser así, seríamos un barco a la deriva, ¿verdad? Por eso es que hay un presidente, hay un gobernante, hay funcionarios públicos, hay una estructura, ¿verdad? Una organización. Si no, que seríamos un barco a la deriva. ¿Y quién es el capitán de ese barco? Si hablamos del Ejecutivo, el presidente de la República de Guatemala. Entonces, esa estructura es muy importante y para normar esa estructura es que existe el derecho administrativo. Mucho de lo que hemos hablado el día de hoy podría ser respuesta
a la pregunta de qué estudia el derecho administrativo. Todo eso y aún más, ¿verdad?, que nos falta por ver. Entonces, voy a hacer una pausa por si alguien quiere aportar algo, sin ser analista político, sin indicar qué pasa afuera, sino en base al deber ser, ¿verdad?, lo que hemos visto la tarde de hoy, ¿verdad?, para que no sea un monólogo y yo logro lubricar también mi garganta. ¿Alguien que quiera participar? ¿Aportar algo? Bueno, entonces pienso que lo poquito que hemos visto, que vamos despacio, pero a paso seguro, ha quedado claro, ¿verdad?, qué es la administración pública, qué clase de Estado tenemos, los elementos del Estado, los elementos de la administración pública, qué es administrar, qué es ya con apellido, ¿verdad?, administración pública. Hay un montón de instituciones que vamos a tener que analizar acá. Ya vimos los elementos del Estado, ya vimos los elementos de la administración pública. Entonces no me resta más que agradecerle su amable atención, desearle una feliz tarde-noche, recordarles que el miércoles tenemos nuestra primera experiencia en Derecho Administrativo con nuestra comprobación de lectura. Hay que conectarse, firmar asistencia de entrada, de salida, subir al correo que ya lo hemos hecho en los laboratorios y tendrá ponderación para su primer examen parcial. Que Dios les bendiga. Gracias, José, por el apoyo. Que tengan todos una feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Tarde, Dios les Liz. bendiga. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz Paso tarde, a licenciado. desconectarme, José. Feliz tarde. Gracias.